SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y José Manuel García Margallo, que está hoy en el mejor sitio en el que uno puede estar, que es en San Sebastián, y concretamente en Radio San Sebastián. Margallo, buenas noches. Gabón. Gabón. Está a punto de empezar el primer debate electoral de las elecciones andaluzas. No es nuestra intención escucharlo entero esta noche en el Ágora, porque tenemos muchos temas que abordar, pero sí lo más relevante. Y antes de que empiece, un primer análisis del escenario que se plantea en Andalucía. Margallo. Bueno, yo creo que son unas elecciones que van a marcar un punto de inflexión, no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional. Aquí lo que se discute ahora es hasta qué punto aguanta el PSOE sanchista de Espadas el suelo de Susana Díaz o lo pierde. Cuánto sube el Partido Popular y si es capaz de tener una mayoría suficiente para gobernar solo. Depende eso de cuánto vaya a subir Vox y cómo se comporta el conglomerado que sustituye a Unidas Podemos. Yo creo que en principio va a haber cambios, un giro claro a la derecha, debilitamiento de los partidos nuevos que irrumpieron a partir de 2014 rompiendo el bipartidismo, tanto por parte de Ciudadanos como parte de lo que sustituye a Unidas Podemos. Adelante Andalucía, y vamos a ver la fuerza con la que entra esa fuerza nueva, relativamente nueva, porque su nacimiento fue en Andalucía en 2018, que es Vox. Eso yo creo que va a marcar todo el escenario electoral. Un segundo, Margallo, que vamos a volver ahora mismo con este asunto, pero tenemos noticia de última hora. Boris Johnson ha ganado la votación, la moción de censura interna que le habían planteado sus propios compañeros de partido. Sale airoso, pero le han dado un buen golpe. Begoña Arce, Londres, buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad es que sale relativamente poco airoso. Ha conseguido 211 votos a favor, pero 148 votos en contra. Es el 41% según el primer cálculo de diputados del Partido Conservador. Es un resultado peor aún que el que sacó Theresa May en el 2018. Es realmente embarazoso para el primer ministro, y esto significa que algunos miembros, incluso del gobierno, han abandonado a Johnson, han votado en contra. Incluso antes de conocerse el resultado, había caras largas entre los aliados de Boris Johnson, y uno de ellos ha dicho, según un corresponsal de la BBC, hay un grupo de serpientes que han mentido, no me fío de ninguno de ellos. Estaba refiriéndose a esa gente de la que hemos hablado a lo largo de la tarde, que dice que va a votar de una forma y lo ha hecho de otra. Boris Johnson ha superado la moción de censura, 211 votos a favor, pero 148 en contra. Es bastante más de lo que se pensaba. 41% de votantes, de diputados del Partido Conservador han votado contra el líder, que va a tener muy difícil a partir de ahora el seguir gobernando, porque el gobierno se puede convertir en una guerra de guerrillas. Este es el momento en el que acaban de anunciar ahora mismo en el Parlamento británico que Boris Johnson sobrevive por los pelos a la moción interna que le han planteado sus propios compañeros de partido por el Partygate. The vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can Se ha oído de fondo un porque efectivamente que uno tenga el apoyo del 41% de su bancada, o más bien que no tenga ni siquiera el apoyo del 60% de su bancada, deja a un líder político, Carmen Calvo, en una situación realmente delicada, por mucho que haya conseguido superar por los pelos la votación de esta noche. De hecho, esta situación la vivieron Margaret Thatcher y Theresa May y acabaron yéndose. Es decir, que esto tiene un coste, independientemente de la votación, ¿no? Pero yo querría apuntar algo que me parece que también merece la pena hoy, ¿no? Yo creo que aquí lo he dicho en alguna ocasión, no soy de estas españolas que piensan que todo se hace mejor fuera de España. Creo que en nuestro país se hacen muchísimas cosas bien, pero qué curioso y qué interesante
que en tu propio partido puedan promover el cambio de liderazgo institucionalizadamente, no modelo Casado, modelo Feijóo que te quito en 24 horas, ¿no? Sino mediante una institución cursada y normada donde tú alcanzas las 50 y tantas firmas y se promueve un movimiento de esta naturaleza en la que libremente incluso hay ministros que votan en contra de la persona que los ha elegido, ¿no? A mí me parece que eso es también muy interesante reflexionarlo, porque eso significa que el partido tiene un control muy importante sobre quién lo representa en un determinado momento y qué es lo que va a ocurrir si se están jugando o no se están jugando un apoyo electoral, ¿no? Boris Johnson ha sido abucheado en estos días del jubileo de la reina. Imagino que esto no se ha terminado aquí. Tú mismo has dicho por los pelos, nunca mejor lo de los pelos hablando de Boris Johnson, dicho sea también de paso, pero creo que esto no ha terminado aquí. Esta votación que él ha ganado por los pelos no termina aquí en cuanto al crédito de Boris Johnson en la democracia británica. Castigo de los diputados conservadores a su líder, Pablo Iglesias. Sí, o sea, yo creo que más allá del desgaste de la figura de Boris Johnson, que es algo innegable desde hace tiempo y que tiene sus expresiones parlamentarias y sus expresiones también en el nivel de popularidad, creo que Boris Johnson es una figura preocupante para la percepción que tienen las democracias a nivel internacional. El Reino Unido, igual que Estados Unidos, no son cualquier país. Se supone que son, digamos, los ejemplos de desarrollo capitalista y desarrollo de sistemas demoliberales que alumbraban al mundo, digamos, como las grandes democracias, con una historia revolucionaria en ambas, en el caso de la Revolución Americana, pero si vamos al Reino Unido, pues Cromwell fue el primero que entregó la cabeza de un monarca como símbolo de un nuevo poder más democrático en este país. Claro, que en países como Estados Unidos y el Reino Unido puedan llegar al poder figuras como Donald Trump o como Boris Johnson, que de alguna manera nos colocan en un contexto distópico, que esto hubiera sido inimaginable hace algunos años, habla de una degradación de los sistemas democráticos que creo que es algo que nos debería preocupar a todos. Que el primer ministro británico sea Boris Johnson y que haya podido ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es algo que pone en cierta medida en crisis a los propios sistemas demoliberales. Margallo. No, primero aplaudir el sentido del humor de Carmen Calvo, es decir, hablar de las excelencias de cómo se ha sustituido a Trump poniendo como contrapunto a Feijóo. Hombre, puestos a poner contrapuntos. Yo no he hablado de Trump, José No, Manuel. de Trump, de Johnson, perdón. No es una excelencia, lo que quiero decir es que me parece que es un hilo conductor de fortalecimiento de la democracia que tiene su interés. Bueno, aquí ha habido dos ejemplos. Sánchez después de una votación de unas urnas y Casado, que efectivamente dimitió en una junta directiva, y Feijóo fue elegido en un congreso extraordinario. Pero lo de Johnson, primero tiene un año de vida garantizado, porque no se puede presentar una moción de censura en el comité 1922, tengas las firmas que tengas. Necesitaba 180, ha sacado más, pero insisto, lo importante es que va a estar un año. Y la situación del Reino Unido, ahí coincido mucho con Pablo, era una catástrofe. Desde una situación institucional es que en Escocia van a tener un referéndum de un momento a otro porque los nacionalistas escoceses tienen una mayoría muy holgada. En Irlanda ha ganado el Sinn Féin y si no arreglan el desastre de la frontera de Irlanda del Norte bien con el Reino Unido, con el resto del Reino Unido bien con Irlanda, es muy probable que vayamos a la reunificación de la isla, y que Johnson se quede con Londres y con Gibraltar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista económico, las cifras son espeluznantes, que desde el Brexit, del que fue gran responsable Johnson, aunque antes era partidario de quedarse, ha caído un 10%, el comercio con la Unión Europea ha bajado muchísimo, el déficit comercial ha aumentado, es decir, tienen una situación, emigración, que era uno de los temas que él apuntó siempre, tomar el control, de control back. La migración ha subido, la diferencia es que los migrantes ya no vienen de Europa y son cualificados, vienen de terceros países y menos cualificados. Yo creo que tenía una situación malísima y que continúe es una mala noticia para el Reino Unido. Empieza el primer turno de palabra de los 6 candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en el primer debate electoral de esta campaña andaluza. Lo van a hacer por orden de representación parlamentaria actual. Va a empezar Juan Espadas, que es el candidato del Partido Socialista, y le van a seguir por este orden Juan Manuel Moreno,
candidato del PP, presidente autonómico, candidato a la reelección por el Partido Popular, Juan Marín, candidato de Ciudadanos. Está tomando la palabra ahora mismo Juan Espadas, candidato socialista. Hemos trabajado para recuperar la dignidad de Andalucía, para sacarla del subdesarrollo. Hemos conquistado derechos, hemos construido infraestructuras y hemos trabajado por la igualdad de oportunidades. Y lo hemos hecho sin ocultarnos, con orgullo de nuestras siglas. Esta legislatura, más allá de la pandemia, más allá de las buenas palabras, señor Moreno, hemos visto cómo el Partido Popular y una política de derechas ha hecho retroceder los servicios públicos. A usted lo hizo presidente Vox y en ese momento no sabíamos, pero ahora sí su incapacidad además de gestión. Andalucía necesita un gobierno de progreso. Necesita además políticas ambiciosas en lo económico, pero muy comprometidas en lo social. Es posible crear empleo de más calidad. Es posible además hacerlo especialmente para nuestros jóvenes, pero también fortalecer la sanidad y la educación pública, los derechos de las mujeres y el cuidado de nuestros mayores y nuestros dependientes. Por eso estoy convencido de que juntos lo haremos posible. Adelante, señor Moreno. Le corresponde el turno de palabra a Juan Manuel Moreno. Hace casi 4 años iniciamos una nueva etapa en nuestra tierra. Una etapa que llegó con mucha ilusión después de 4 décadas de gobierno socialista. Es verdad que en estos 4 años han pasado muchas cosas, cosas buenas, pero cosas trágicas, como la pandemia, que ha durado 2 años. Pero gracias al esfuerzo colectivo, a la responsabilidad y a la determinación de este gobierno, hemos conseguido prácticamente ir acabando con la pandemia. Pero no solamente hemos hecho eso, sino también hemos conseguido algo muy importante. Hemos conseguido crecer 3 años consecutivos por encima de la media de la economía española. Hemos conseguido fortalecer nuestros servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y hemos tenido estabilidad institucional y hemos ofrecido una buena imagen al resto de España. Ahora nos toca debatir y yo espero que lo hagamos con serenidad, con tolerancia e intentando que los andaluces que nos están viendo, ustedes, vean en estos 6 candidatos algo de lo que sentirse orgulloso. Desde luego yo pondré de mi parte. Juan Marín va a tomar la palabra, vicepresidente saliente. Hace 4 años me diste tu confianza para cambiar Andalucía. Tú acertaste y yo he cumplido. En este tiempo Andalucía ha pasado de estar del vagón de cola a ser la locomotora de España. Aún nos quedan muchas cosas por hacer. Con nuestro trabajo se ha conseguido transformar Andalucía, porque sabemos gestionar y además sabemos lo que necesitan los andaluces. Y ahora os pido renovar esa confianza, la misma que me disteis hace 4 años, porque nunca hubo un voto tan decisivo y útil como el que entonces nos disteis a Ciudadanos. Estas elecciones van o de renovar el mejor gobierno que ha tenido Andalucía en su historia, o de meternos en el jaleo, en la bronca y en la pelea. Y la única garantía para que eso no suceda se llama Ciudadanos. Yo creo que es importante que sepamos que la buena noticia es que está muy cerca y que con tu voto podemos conseguir no dar ni un solo paso atrás. Toma la palabra Inma Nieto, candidata de Por Andalucía. Soy Inmaculada Nieto, la candidata a la presidencia de la Junta de la coalición Por Andalucía. Permítanme que mis primeras palabras sean un abrazo muy cariñoso a las casi 2 millones de mujeres que en algún momento de su vida han sido víctimas de la violencia machista en Andalucía, y especialmente he sentido el abrazo a los seres queridos de las 3 mujeres asesinadas la semana pasada en nuestra tierra. La coalición Por Andalucía cuenta con personas que vienen de 6 organizaciones, de Podemos, de Izquierda Unida, de Más País, de Andalucía Verde, de Iniciativa del Pueblo Andaluz y de Verdes Equo. Nuestro objetivo, desplegar la agenda feminista, conseguir condiciones dignas de vida y trabajo para nuestra tierra y luchar contra el cambio climático, y hacerlo desterrando la crispación, el ruido, las malas formas y abriendo colaboración entre todas las instituciones por Andalucía. Macarena Olona, candidata de Buenas Vox. Noches. Hoy por fin tengo la oportunidad de dirigirme a todos los andaluces, a todos vosotros, sin manipulaciones. Ha sido difícil. Han intentado ilegalizar a Vox, han intentado ilegalizar mi candidatura, han intentado, en definitiva, que no podáis escucharme. Pues aquí estoy. Soy Macarena Olona, nacida en Alicante y orgullosa de mis raíces. Soy española. Y los mismos que se dan la mano en Madrid con el racismo catalán son los que aquí me llaman inmigrante alicantina. No importa, la realidad
es que yo quiero que mi hijo crezca aquí y tenga el acento andaluz de su abuela y de sus bisabuelos. Pero lo importante es que saquemos a Andalucía del furgón de cola de Europa, donde la han colocado los políticos de siempre, los de la cocaína, los de los burdeles, los del WordPerfect y sus muletas. Todos los que han castigado a Andalucía por ser una tierra leal con España. Yo quiero que Andalucía reconozca y sea reconocida esa lealtad. Yo quiero el cambio real para Andalucía. Teresa Rodríguez, adelante Andalucía. Bueno, en primer lugar, queremos dar las gracias a la televisión pública por apostar por la pluralidad y que estemos en este debate. Y aquí estamos. Y estamos porque cada vez que salen los datos del paro, cada vez que se meten con nuestro acento, cada vez que nos condenan a ser solamente tierra de turismo y de nula industria, cada vez que nos cierran la industria, pero nos abren nuevos vertederos para recibir la basura del desarrollo de otros y de otras, cada vez que vemos que nuestros hijos tienen que volver a hacer las maletas para irse fuera de su tierra, nos preguntamos, ¿y si hubiera un partido andaluz que defendiera los intereses de Andalucía como ya tienen otros territorios del Estado? Y estamos aquí defendiendo a Andalucía, queremos ser ese partido de la defensa de Andalucía que toma sus decisiones solamente aquí, poniendo nuestros intereses en el centro, los de las mayorías sociales de Andalucía. A pesar de la ultraderecha que nos quiere robar la autonomía, a pesar de la derecha que la vacía de contenido, a pesar de la izquierda que manchó de corrupción nuestro sueño de pan y alegría, y a pesar de quienes nos quieren robar hasta la voz. Y lo hacemos para pedir respeto. Las elecciones andaluzas son importantísimas. Muy bien, están fijadas las primeras... Termina así las primeras intervenciones en este primer debate electoral para unas autonómicas en las que está en juego mucho más que la presidencia de la Junta. Lo vamos a analizar esta noche en el Ágora, pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar. Empezamos en Madrid con el protocolo interno que la comunidad ha mandado a los centros de salud, diciéndoles que ante la posibilidad de que durante el verano falten médicos de cabecera, serán las enfermeras las que tomen las decisiones cuando no haya personal médico. Un protocolo que contempla o bien aplazar las citas o que sea la enfermera quien valore al paciente y si hace falta lo mande a otro centro en el que sí haya médicos. La comunidad dice que con estas normas ponen en valor la capacidad resolutiva de las enfermeras de atención primaria. La oposición lo ve justo al revés. Javier Padilla, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE. Yo soy médico de familia y llevo tiempo trabajando en atención primaria y esto en concreto no lo había visto. De verdad, es que esto no es serio, vamos, no se dan cuenta de que las familias necesitamos tener la seguridad, la tranquilidad de que si nuestro hijo, yo tengo 3, se me pone malo con 38,5 de fiebre, poder ir tranquilo a mi centro de salud. También esta tarde la Audiencia Nacional ha prohibido al patrón del Vila de Pitancho salir de España. El juez le retira el pasaporte tras su comparecencia imputado por el presunto homicidio de los 21 marineros que murieron ahogados durante el naufragio en aguas de Canadá en el pasado mes de febrero. María José de Pazo es portavoz de las familias. Pues teníamos verdadero temor a que fuesen al mando de otro buque y entonces pues un alivio, la verdad. Esto ha dicho en declaraciones a Radio Galicia. Fuera de España, el día nos deja una nueva amenaza de Elon Musk. Amaga con abandonar la compra de Twitter porque la red social no le da información real, eso dice él, de las cuentas falsas que hay en ella. Es la primera vez que el magnate amenaza con romper la operación de forma oficial. Lo ha hecho mandando una carta a la empresa y no publicando tweets. Y en Estados Unidos, donde hoy empieza la Cumbre de las Américas, le acaban de preguntar a la portavoz de la Casa Blanca por este anuncio del presidente de México, de López Obrador. No voy a asistir y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países. Así ha confirmado que no estará en Los Ángeles porque Washington no ha invitado al conclave ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Dice la portavoz de Biden. Que ellos no invitan a dictadores y que se reafirman en esa postura. A Estados Unidos, por cierto, iban 2 de los vuelos que han sufrido hoy retrasos en Barajas, según Iberia, por falta de agentes en el control de pasaportes. Es algo que las aerolíneas vienen denunciando y que afirman no pasa solo en Madrid. Aseguran que 15.000 pasajeros han perdido vuelos o han sufrido retrasos en los últimos 3 meses por esta falta de policías. Interior niega colas o retrasos significativos. Acusa a la aerolínea de difundir cifras sin contrastar ni demostrar. Dice. Y en la contraria de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Quieres hablar de uno de los episodios más llamativos que han ocurrido hoy? Vamos a poner a los oyentes en circunstancia. Y ha sucedido en Castilla y León. Vox ha defendido hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid una moción para eliminar los cursos de igualdad que ofrece el Ayuntamiento a los colegios que lo pidan, tanto públicos como privados. A Vox esos cursos de igualdad le parecen fatal.
hoy defendían su eliminación, lo defendían así. El que van a escuchar es el concejal de Vox en Valladolid, Javier García Bortolomé. Y vamos a pasar directamente al taller Tolerancia y Diversidad Sexual, dirigido al alumnado a partir de cuarto de educación primaria, esto es 9 años, y con contenidos como sexo y género, identidad de género, diversidad afectivo-sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es adoctrinamiento. Estos talleres, en nuestra opinión, son un clarísimo adoctrinamiento en ideología de género que la izquierda quiere imponer. Pero lo que no sabía ese concejal de Vox era que esos cursos los estaba impartiendo una empresa de la que es socio un alto cargo de Vox, Javier Moreno Espeja, nombrado hace bien poco por Vox como gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la empresa que ofrece esos cursos de igualdad para el Ayuntamiento de Valladolid, porque lo ganó por concurso público, es de un señor al que Vox hizo hace una semana y media altísimo cargo de su gobierno, y el concejal de Vox no tenía ni idea de eso, y se lo ha soltado allí en el pleno el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, del Partido Socialista. ¿No han encontrado ustedes que quien da los cursos es un cargo de Vox, que acaba de ser nombrado? ¿No le ha llegado a la investigación a tanto? ¿Y usted califica de banda al gobierno municipal? Mire, ustedes sí que son una banda, porque si usted ha sido incapaz de averiguar, cuando se ha puesto a trabajar en esta moción, que el cargo público nombrado por Vox, señor Javier Moreno Espeja, gerente regional del ECIL, es el propietario de la empresa que imparte estos cursos y el que los ha impartido personalmente, usted acaba de decir que no se exige titulación, usted acaba de decir que no se exige nada. Pues este señor ha impartido personalmente esos cursos tan peligrosos para los ciudadanos. Entonces, que se haya lucrado un alto cargo de Vox con esos cursos, sino que los ha llegado a impartir él. ¿Cómo ha terminado esta historia? Pues ha dimitido el alto cargo de Vox cuya empresa impartía los cursos. Javier Moreno Espeja ha dimitido como gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León esta tarde, y además es curioso porque el gobierno de Castilla y León ha emitido 2 comunicados durante la tarde. Uno diciendo que Moreno Espeja dimitía para no dañar la imagen de Vox, y poco después otro diciendo que dimitía por cuestiones personales. Es todo bastante tremendo, Javois. Bueno, podría haber planteado también cancelar esos cursos en su empresa, pero eso significaría que tendría que dejar de ganar dinero, así que no tuvo ninguna duda. No tenemos que perder de vista de que mucha de esta gente es ultraderechista hasta que le tocan o le vayan a tocar el bolsillo. En cuanto su ideología colisiona con su dinero, no tengas ninguna duda de hacia dónde van a salir corriendo. Tienen en su líder nacional, que cobró de los chiringuitos hasta que montó uno suyo propio, una referencia estupenda de la misión de Vox en la tierra, que es explotarla para su beneficio. La pregunta que yo me hago, por curiosidad antropológica, es qué clase de cursos de igualdad estaba impartiendo la empresa de un hombre que ocupaba un cargo público de Vox. No tengo ninguna duda de que si los contrató a buen precio serían ejemplares. A lo mejor lo que hay que hacer es simplemente pagarles un poco de decencia. Javois, hasta mañana, un beso. Un beso, chao. Carmen Calvo, su análisis del análisis del escenario andaluz, que había prometido el otro día que íbamos a empezar ya a tutearnos. Carmen, tu análisis del escenario andaluz y de lo que hemos escuchado ahora, de los planteamientos que se han visto ya claramente, incluso en el primer minuto de cada uno de los candidatos. A ver, para empezar, la piel del oso está en el aire. Conviene que nadie, incluido el Partido Popular, la tengan la vendan antes de tenerla, ¿no? Al Partido Popular se le puede hacer muy larga esta campaña. Muy larga esta campaña porque han hecho un planteamiento de la campaña que es para una maniobra rápida. Juanma es como un rey, ya se llama Juanma, esconde las siglas del Partido Popular, y esto es algo que mucha gente, yo he estado el fin de semana en Andalucía, la gente se pregunta, pero el PP ¿dónde está? Hay mucha gente que pregunta, pues Juanma es del PP. Claro, el problema es que Juanma tiene que explicar que muchas de las cosas que él dice que están bien en Andalucía pues tienen que ver con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional, de las pensiones, del buen trato recibido en los presupuestos generales del Estado del Gobierno de la Nación con Andalucía, que es de una friolera increíble el incremento de recursos, y eso lo tiene que explicar, y si lo explica tiene que decirle a los andaluces que el Partido Popular feijóista, esto nos va a costar trabajo decirlo, sanchista es más fácil, José Manuel, bueno, el Partido Popular feijóista ha votado que no a todo eso, que no a todo eso. Entonces, a mí me preocupa que estemos haciendo una campaña de fake
totalmente de fake. Es decir, donde la verdad de los datos y de las cuestiones que te pueden beneficiar o no, depende del partido y depende evidentemente del balance que le tengas que presentar a los ciudadanos. No se esté dando. Por eso Juanma dice, yo no soy del PP, yo soy Juanma. Incluso la intervención que ha hecho es vamos a llevarnos todos, parecía un cura más que un político. Yo no quiero líos porque yo estoy por encima de todo esto. En fin, a mí 43 años después no me parece honesto. El debate tiene que tener los contenidos correspondientes y cada quien tiene que sacar sus colores para bien o para mal. En ese sentido, no, Vox no es fuerza nueva, mejor dicho, sí es fuerza nueva, pero no es nueva en la política andaluza. Vox estaba ahí, es el primer lugar donde irrumpe con fuerza y es Juanma quien se apoya en Vox para gobernar. Sí, Vox no va a llegar a Andalucía. Vox ya está con Juanma apoyándose en Vox. Y luego hay algo que me sorprende mucho de Feijóo, que me parece que está intentando una suerte de propuesta confederal. Isabel ya eres libre, Ayuso. Mañueco ha hecho lo que él ha considerado oportuno. Y Juanma dice, en Andalucía no va a entrar nadie ni va a decidir nadie por nosotros. El proyecto no lo veo. Y el PP tiene que rendir cuentas también. Igual que nosotros las tenemos que rendir y las rendimos en estas elecciones en las que evidentemente nos vamos a las urnas como oposición claramente, ¿no? Vamos a completar una primera intervención de cada uno. Iglesias. O sea, lo primero, un punto de solidaridad con los candidatos. Lo más difícil cuando estás en un debate electoral es la primera intervención mirando a cámara, porque es muy difícil que un candidato resulte creíble mirando a cámara al principio. O sea, que digamos que no puede, digamos, como expresar la conclusión del debate, sino que se tiene que traer algo preparado de casa y además como sin prompter recordarlo y no sé qué. Entonces yo creo que eso, veía a todos los candidatos y decía, qué complicado es estar ahí. ¿Cuántas veces ensayabais esos minutos iniciales? Yo siempre defiendo que ensayar es un error, que la espontaneidad es lo que mejor funciona y por eso es muy importante como que las candidatas, los candidatos sean ellos mismos y que su personalidad aparezca ahí, porque si no, o sea, se puede ensayar con actores, pero los políticos no son actores. Entonces ese momento es muy difícil. Me ha parecido muy inteligente y muy digna la intervención de Inma Nieto, poniendo en valor el feminismo, que yo creo que va a ser una cuestión clave para que pueda haber un gobierno de izquierdas en Andalucía. La movilización de las mujeres andaluzas, el que se entienda lo que ha representado la lucha de las mujeres en los últimos años, en las últimas décadas, y que es algo que se está poniendo en cuestión y que es algo que hay proyectos políticos que quieren destruir todos esos avances, y yo creo que eso puede marcar la diferencia a la hora de que no ocurra el guión que ya está escrito, que es como sí, va a ganar el PP y Vox. Pues mire usted, no, a lo mejor no, y si las mujeres andaluzas quieren, pues podrá haber un gobierno de izquierdas en Andalucía. Margallo. Bueno, vamos a ver, el que se presente como Juanma, yo recuerdo, porque ya tenemos todavía política, ¿eh? González no era González, era Felipe, y eso era una señal de cercanía. Y luego, desde luego, no hay nadie en Andalucía que no sepa que Juanma Moreno es del PP. Es decir, me parece que es lo mismo que hizo Feijóo en Galicia. Es verdad que la diferencia entre la actual dirección y la anterior dirección en el Partido Popular es que se ha dado mucho más margen de maniobra a los territorios, y me parece bien en un Estado autonómico que los líderes autonómicos tengan un margen de maniobra y una responsabilidad importante. Él se presenta como el presidente precisamente porque cree que el balance de su presidencia ha sido importante. En términos de paros, lo irá diciendo él a lo largo del debate, tiene 183.000 parados menos que en 2020, en unas circunstancias tremendas. Y en términos de afiliación, no se puede imputar todo al gobierno central. El gobierno central opera en todo el territorio nacional y hay unos territorios que lo han hecho mejor que otros. Y en términos de afiliados, lo que sabemos es que 1 de cada 2 afiliados nuevos es andaluz. En términos de autónomos ha batido un récord Andalucía en estos 3 años, insisto, en condiciones muy difíciles. ¿Cómo lo ha hecho? Pues no es una bendición que haya caído del cielo, ¿eh? Esto ha sido una labor política que se ha basado en suprimir
o mejorar la burocracia, eliminar regulaciones, hasta 150 procedimientos, y en una reforma fiscal importante que ha aumentado la recaudación bajando los tipos impositivos de los impuestos y atrayendo contribuyentes que antes escapaban de Andalucía y han vuelto a Andalucía. Es decir, los datos son buenos y los datos no se explican por una bendición divina, se explican por unas políticas que son muy coherentes con nuestra filosofía política. Menos burocracia, menos regulación, menos impuestos fiscales, más gasto productivo y menos improductivo, porque en términos de empleo hay que recordar, Carmen, que uno de los datos que hemos visto ahora es que ha aumentado enormemente en la época de Sánchez el empleo público y ha disminuido enormemente el empleo privado. Y se han destruido un buen número de empresas y autónomos. Son dos filosofías distintas y Juanma está presentando su balance con toda humildad, pero con cuentas, y como decía tu compañero Borrell, lo que no son cuentas son cuentos. A ver, José Manuel, Felipe iba con las siglas del PSOE Claro, siempre. y él también. No. ¿Tú te has dado una vuelta por Andalucía? He visto los carteles. Te has dado una vuelta. Mira, el último, José Manuel, mira, el último que acaba de sacar es una foto con el rey, que yo creo que esto acabará en la Junta Electoral Central para un grandísimo varapalo, espero, con el rey. Bueno. Y debajo pone, este es el presidente que esperabas. Yo, ese cartel que me habían dicho que existía, pero que no lo había visto, me parece una utilización absolutamente impúdica ya. En fin, no estarán las conciencias tan tranquilas del modelo de campaña en el que se le pretende decir a los andaluces aquí todo está bien porque lo hemos hecho nosotros, no nos metamos en política, no tengamos crispación, no tengamos debate, no digamos nada, que esta cruz pase pronto para que yo me corone. Pero las cosas son como son. Si en este momento podemos decir que la pandemia no se ha llevado por delante a muchos autónomos y autónomas y a muchas pequeñas y medianas empresas, es por los ERTEs en los que a pulmón el Gobierno de España ha puesto casi 30.000 millones de euros endeudándose el Gobierno de España, por primera vez. Tenemos 20 millones de cotizantes en la Seguridad Social, incluida Andalucía, que es un territorio con 8,5 millones de población. Una reforma laboral que votasteis en contra, que es la que está dando esos datos de calidad de empleo también en Andalucía. Casi 500,000 de mujeres trabajando, por primera vez dándole un bocado importante al paro de los jóvenes. Esos son medidas de carácter jurídico, de plan político y de recursos económicos que se han puesto con el voto en contra del Partido Popular de Juanma. Quiero decirte que en 3 años y pico no se convierte uno, que esta frase está muy manoseada, en la locomotora España, porque la locomotora dice Ayuso que ella. Y Feijóo siempre ha dicho que la locomotora era él. No puede haber tantas locomotoras. Andalucía tiene algunos problemas que resolver, tiene algunas cuestiones que por primera vez, gracias a la política del Gobierno de la Nación, se han parado muchos golpes. Si yo no te digo, evidentemente, que Juanma pueda exhibir lo que él considere oportuno de la gestión que ha echado a 8.000 personas de la sanidad pública de Andalucía, que acabamos de oír aquí la noticia de que este verano no va a haber médicas de cabecera y va a haber enfermeros cuando vaya la gente. Eso en Madrid. Aquí, en Eso el terreno Madrid, de Ayuso. ¿No? Sí, en el terreno de Ayuso. Quiero decir, una vez que pasan las proclamas estas que hacéis. Lo que quiero decir con esto es que me parece demagógico, me parece improcedente que la campaña sea vota a Juanma, el presidente que quiere, con el rey, otro rey para Andalucía, que aquí no venga más Ayuso, que no venga nadie, que no nos recuerde que ha gobernado con Vox, que se ha tenido que apoyar con Vox. Venga, que la última vez que le escuchamos algo fue no tengo presupuestos porque Vox no me los aprueba. Seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos siempre en que las encuestas son encuestas, pero no dejan de ser encuestas con la importancia que tienen, la realidad que muestran las propias encuestas. Iglesias, desde la honestidad, ¿estás preocupado? Yo creo que cualquiera tiene que estar preocupado, pero la clave en una campaña es disputar el dominio de los temas y el dominio de la agenda.
Yo creo que si en Andalucía se habla de servicios públicos, se habla de sanidad, se habla de educación, se habla de políticas feministas, ganará la izquierda, y yo creo que por Andalucía tiene las mejores propuestas en ese sentido y una hoja de servicios de gobierno que prueba que cuando estamos en el gobierno algunas cosas cambian. Lo que yo creo que es fundamental es no dejar que el adversario defina los temas de los que se tiene que discutir. Que además tengo la sensación, pues escuchando la primera parte del debate y leyendo la prensa, que muchos de los temas que se quieren imponer tienen poco que ver con Andalucía. Es decir, no, son unas elecciones que son una primera etapa de algo que tiene que ocurrir en el Estado. No, mire usted, los andaluces están votando para tener una sanidad mejor, para tener una educación mejor, para tener servicios públicos mejores. Creo que si esa agenda de lo social se convierte en los temas de discusión de campaña, y no si la señora Olona ha nacido en Alicante, que además eso demuestra una enorme humildad. Todos los que no hemos nacido en Donosti somos enormemente humildes, porque pudiendo haber nacido en Donosti, Bilbao. Ahora lo han cambiado a Donosti, era Bilbao. Lo digo por Aymar. Quiero decir, o sea, si al final no se discute de si Juanma Moreno se hace una foto con el rey, de si Olona es de Cuenca, tenía un abuelo de Segovia y otro de Andalucía, no sé, si se discute de lo realmente importante, de las cosas de comer, creo que será posible que haya un gobierno de izquierdas. Margallo. Vamos a ver, las encuestas son encuestas, pero parece evidente que aquí se ha producido un giro hacia la derecha desde las elecciones anteriores. Nadie discute que el bloque histórico al que aspira Pablo Iglesias, que incluye a todo el mundo que esté a la izquierda del PP, desde el PSOE hasta adelante Andalucía, etcétera, va detrás del bloque que suponen los otros partidos. A mí no me gusta la política de bloques, pero por desgracia la política española está planteada como una política de bloques desde que el mapa político de la transición se fragmentó en 2014. En que los dos grandes partidos empezaron a perder afiliación y empezaron a nacer partidos nuevos. Es verdad, y tenemos que reconocerlo, que eso se produce, insisto, por el vaciamiento de los partidos tradicionales. La gestión de la crisis de Rodríguez Zapatero, los ajustes que tuvo que hacer en servicios sociales, congelando sueldos de los funcionarios, las pensiones, etcétera, se germina en un movimiento de indignados que luego, antes de las europeas del 2014, se convierte en Podemos. Y en el campo del centro-derecha, pues los episodios de corrupción, los esfuerzos que tuvimos que hacer también durante la crisis, la debilidad ante el desafío separatista catalán, determinaron la aparición de otros partidos. Primero UPyD, luego aparece Ciudadanos y finalmente aparece Vox. Los dos primeros han desaparecido, están a punto de desaparecer. Vox parece que no está a punto de desaparecer. Pero lo cierto es que si comparamos esos dos bloques, insisto, sin gustarme la política de bloques, parece que hay un avance hacia el centro-derecha. Nada extraño. Carmen Calvo, que es profesora de Constitucional, nos decía el otro día que Francia, mañana voy a Francia a ver los franceses, es un laboratorio de ideas. Es decir, lo que se ha producido en Francia es un desplazamiento hacia la derecha, como prueba que la segunda vuelta de las presidenciales fueron Macron, Le Pen, con un resultado pésimo de los candidatos de la izquierda, excepción hecha de Mélenchon. Y ahora la cosa en Francia está igual, y la izquierda está polarizada en torno a un señor que no representa la corriente central de la izquierda tradicional francesa. El partido heredero de Mitterrand o de Hollande ha tenido que subsumirse en ese bloque histórico, que ese sí que cumple el sueño de Pablo Iglesias, porque quien domina, el eje dominante vertebrador de ese frente es Mélenchon, que es el partido más cercano a Podemos, no es el Partido Socialista francés, que ha protagonizado con los gaullistas la historia de la Quinta República. Y en Andalucía eso es lo que va a pasar, nos guste o no nos guste, y eso me parece que es inevitable. En cuanto a los temas, el elefante en la habitación, es obvio, la gente lo que nos vota
es para vivir mejor, para que solucionemos problemas. Me ha chocado mucho que Carmen no le gustase que Juanma Moreno dijese que él no quiere crispación. Nosotros no queremos crispación. Nosotros queremos volver a un régimen de tolerancia, de diálogo, como fue la transición, no a la crispación que tenemos. Por eso yo aplaudo lo de Juanma Moreno y no entiendo que Carmen lo critique. A ver, vamos a volver un momento a Sevilla, porque ha debido decir Juanma Moreno, soy el hombre de moda. Rebolo, ¿ha sido así? Sí, ha sido así al inicio del bloque económico de este debate, en el que ha empezado a recibir acusaciones que desmontaban el milagro económico que defiende el PP, y Moreno ha dicho textualmente que entiende que es el hombre de moda en este debate y que va a ser la diana de todas las flechas. Lo escuchamos. Bueno, es evidente que yo soy el hombre de moda esta noche y entonces voy a ser el receptor de todos los palos. Humildad. Que lo haya, humilde y moderado. Luego... Espera, Rebolo, vamos a volver a escuchar a Moreno, que está tan de moda que no lo hemos escuchado. Bueno, es evidente que yo soy el hombre de moda esta noche y entonces voy a ser el receptor de todos los palos, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Soy la diana de todo. ¿Y quién le ha contestado, Rebolo? Bueno, le ha contestado Macarena Olona, pero muy de pasada, lo que luego sí ha protagonizado un rifirrafe con Juan Marín, con el líder de Ciudadanos. Marín le acusaba de mantener su acta de diputada en el Congreso para buscar una salida si el resultado en Andalucía no fuera el óptimo, y ella le ha acusado de ser el felpudo de Sánchez. Lo que a usted le pasa hoy aquí, que lo tiene muy difícil para explicar por qué está maltratando desde el Congreso de los Diputados de Andalucía. Eso es lo que tiene muy difícil de explicar. Pero repito, le ha traicionado su subconsciente. Y nosotros no hemos llegado al gobierno Sánchez. Y lo primero que hemos hecho es subirnos un sueldo un 4,5, como han hecho sus compañeros hoy de Castilla y León. Mintieron en las cuentas andaluzas para hacer un equilibrio de las cuentas que era absolutamente falso, como se hizo también en Valencia. ¿Me está diciendo que esto no es cierto? ¿Me está diciendo que esto no es cierto? Claro que no es ¿Me está diciendo que no es cierto? ¿Y Espadas, Álvaro Guerrero? Pues ahora mismo Espadas está concentrando sus intervenciones en materia propositiva y sobre todo en desmontar lo que dice es un oasis, un espejismo, el milagro económico del PP, sobre todo en materia fiscal. Dice que las rebajas de impuestos que propone el PP afectan solo a unos pocos. A los que dice que le ha bajado los impuestos, ¿a cuántos le ha bajado más de 5 euros al mes? Es que esta es la cuestión. Mire, que a las personas que ganan más de 80 y 100.000 euros son a las que usted le ha bajado 2.500. Es que esta es la cuestión. Entonces los andaluces están haciendo la declaración de la renta y no encuentran dónde está su rebaja de impuestos. Porque usted sabe perfectamente cuál es la renta media de un andaluz, de una familia andaluza. Por tanto, no me vale esa explicación. Y de verdad, no se haga la víctima. Usted sabe que si hubiese sido medianamente coherente a la hora de buscar una solución o un acuerdo presupuestario, pues hubiéramos quizás haber llegado a un acuerdo de mínimo. Yo creo que al señor Moreno lo define esta frase de ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Y por eso, mire, yo creo que aquí venimos a hablar de cuentas y no de cuentos. Estamos asistiendo a un cambio de ciclo político que viene de Andalucía y va al resto de España. ¿Son las andaluzas o no son un punto de inflexión en el ánimo, en la expectativa política nacional, Carmen? Eso hace años era sostenible, pero con lo cambiante que es ahora mismo todo, y la política también, y la cantidad de giros inesperados que las cosas dan, a mí me parece que eso no toca. Te puedes encontrar cosas muy, muy curiosas y muy, muy introspectivas en la política. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es hacer algo clásico, entrar al trapo de qué impuestos son los que se han bajado, qué mejoras en las que se han hecho en los servicios públicos, dónde se ha recortado, dónde nos estamos jugando los andaluces, de verdad, no en una frase, si vamos a mejor o si vamos a peor. Y eso es lo que no quiere Juanma. José Manuel, claro que yo no quiero crispación. Yo la he sufrido en mis carnes, de tu compañero Casado. No sabes de qué manera la he sufrido. O sea, yo he sufrido decirle al presidente del gobierno: ¿tú quién te crees que eres? De tu líder, ¿vale? Claro que yo no quiero crispación, pero yo sí quiero que dejemos claro qué es ser moderado. ¿En qué consiste ser moderado? Porque a mí, si ser moderado consiste en que hago lo mismo, pero tengo mejores palabras, hablo más lento, más pausado y el tono de voz más grave, pues a mí eso no me sirve, porque eso es un engaño. Es moderado decir, como ha dicho Juanma esta mañana, las políticas de igualdad son políticas de Estado, están a salvo, ha dicho él.
Bueno, las políticas de igualdad de este país las ha hecho el Partido Socialista y vosotros habéis votado en contra a todas las leyes de igualdad, absolutamente a todas. Y las habéis llevado al Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo quiero que sepan los andaluces. De eso es de lo que yo quiero que hablemos, porque Juanma es muy moderado, suelta eso muy moderadamente, con unas palabras completamente suavitas, que parece que más en una elección estamos en la pasarela Cibeles andaluza, que para eso es el hombre de moda, y resulta que no le dice a las mujeres de Andalucía que todos los recursos que había, incluidos los que había del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en muchas instituciones y en muchas redes de ONG en Andalucía, todos los ha quitado. Porque tenía que hacer, ¿verdad?, lo que le decía Vox, como hoy ha sido claro en Valladolid, que quitara todos los chiringuitos de igualdad, que lo decía un ex juez que ha acabado siendo un corrupto Emanuel, que lo han tenido que echar hasta de Vox. ¿O es que ya no nos acordamos de todo esto? Porque yo sí me acuerdo que soy andaluza y yo lo que quiero es que haya una campaña donde las cosas las podamos decir, pero Juanma lo que quiere es que esto pase rápido, porque el hombre de moda es un moderado, no quiere una palabra más alta que otra. A mí no me gusta la crispación ni las malas formas. Aquí todos los lunes dejamos buen registro de que se puede hablar y se puede discrepar, pero esto es una campaña y yo quiero que las cosas se puedan discutir. Vamos a ver, a mí Rajoy me dijo, lo reprodució en un libro, que tenía un ego estratosférico, por tanto no voy a escandalizarme de que Juanma haya dicho que era un hombre de moda, pero es que lo ha explicado después. Dijo, yo voy a ser la diana de todo el mundo y con todos los argumentos. Pues es que el presidente tiene con que todos cuenta. Sí, pero con todos los argumentos que estáis utilizando, casi todos fueron fuera de Andalucía. Aquí hemos hablado del protocolo médico de Madrid imputándoselo a Andalucía, de Carmen Calvo. No, Juan Manuel, que tú no eres trilero, que tú no eres trilero, que tú no eres trilero, que te he dicho, no, si no hacía falta, he dicho, eso es lo que hacéis cuando decís, soy la locomotora, hacer las cosas bien, pero luego hago esto en realidad, que es lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid. No tiene nada que ver con Andalucía. La subida de los sueldos de Castilla y León, que yo sepa, tampoco. En Madrid también gobernáis vosotros. Que en Madrid gobernáis Espadas le ha preguntado que qué impuestos ha bajado. Yo te los cuento. Lo de sucesiones. Ha bajado sucesiones, donaciones, IRPF, patrimonio, matriculación. Nada, apenas nada. Los que de verdad han sentido que les bajaba el impuesto son si me vas a interrumpir, ¿los ha bajado o no los ha bajado? Ahora tú me dices que poco mucho, ya es otro debate. Pero bajarlo los ha bajado y cualquier persona puede ver los tipos impositivos. También me vas a decir que no es verdad que ha habido 80.000 nuevos residentes en Andalucía que pagan impuestos y que ha habido algo así como 850.000 contribuyentes más, y que la recaudación, bajando los tipos pero aumentando los residentes, aumentando los contribuyentes, ha aumentado considerablemente en Andalucía. Es decir, que no ha bajado los impuestos. Lo que no se puede es una cosa y la contraria: acusarle de bajar impuestos, con lo cual, según vosotros, desmantela los servicios públicos, y decir luego que no ha bajado los impuestos. Pues sí ha bajado los impuestos, ha recaudado más, y eso le ha permitido tener menores servicios públicos, y de eso va a ir la campaña, no de los sueldos de Castilla y León ni del protocolo de Madrid. Yo tributo en Andalucía, José Manuel. ¿Y? Bueno. Y bajar impuestos, llamar bajar impuestos a que alguien pague 5 euros menos al año, es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. No, en las rentas una tomadura de pelo, José Manuel, de verdad, que es el uso de las palabras. Satisfactoria. Pablo Iglesias. Permitís hacerle un matiz a Juanma Moreno, que no creo que se ofenda. Yo creo que el hombre de moda esta noche es Juan Diego Boto, que luce unos 50 años esplendorosos. Guapísimo, Juan Diego. A propósito de la pregunta que hacías, de si, digamos, esto puede implicar un cambio de ciclo, yo creo que aquí hay un tema muy importante. Creo que en los últimos años en España, digamos, ha cambiado el sistema de partidos y el sistema político. Tenemos un gobierno de coalición inédito. Tenemos al mismo tiempo una derecha que está obligada, si quiere tener opciones de gobierno, a gobernar con la ultraderecha, y esto, pues hemos visto lo que ha ocurrido en Castilla y León, lo que esperemos que no ocurra en Andalucía, pero que podría ocurrir, y algo que podría ocurrir en algunas comunidades autónomas, y que sería también un proyecto de Estado de ese bloque, porque cada vez va quedando más claro que en este país hay dos bloques de gobernabilidad posibles, dos bloques
que ya no se pueden poner de acuerdo en los grandes temas de Estado, en los grandes temas internacionales. Es imposible la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lógicamente el Partido Popular dice: yo prefiero estar en rebeldía y mantener al ESME pues como si tiene que estar hasta el año 45. Nosotros no vamos a renovar esto hasta que no tengamos la mayoría para poder hacerlo poniendo a nosotros. Y una dinámica de involución enormemente peligrosa en todos los órdenes. Es verdad que esa es la situación de nuestro país. Aquí lo que yo creo es que las fuerzas políticas que conforman lo que yo definiría como el bloque democrático tienen que asumir la conciencia de que son un bloque y que son un bloque de Estado y que por lo tanto no basta con llegar a acuerdos y arreglos parlamentarios, sino que tienen que definir una política de Estado donde hay elementos muy complejos como los temas territoriales, que no son solamente el País Vasco y Cataluña, que Andalucía también es un tema territorial, que la financiación valenciana es un tema territorial, que la situación de la insularidad es un tema territorial. Al mismo tiempo tienen que definir cuál va a ser nuestro papel en Europa, en un contexto muy peligroso. Si la cumbre de la OTAN se traduce en que hay que aumentar el gasto militar, en que los países de la OTAN tienen que poner más dinero para la OTAN, este dinero tiene que salir de algún sitio, y es evidente que es muy difícil poner dinero en bombas y en misiles y no quitarlo de los servicios públicos, máxime si hay tantas dificultades para hacer una reforma fiscal. Ese contexto, además de derechización social, acerca la posibilidad, bueno, pues de vía húngara en España, de la ultraderecha en el Consejo de Ministros, que esto podría tener consecuencias que mucha gente no se imagina en términos del deterioro de la calidad democrática, incluyendo ilegalización de partidos en nuestro país. Pues ese es el contexto en el que estamos, que yo creo que los demócratas solo pueden afrontar tomando conciencia de que lo que toca es una estrategia de Estado y no simplemente componendas parlamentarias. Está levantando la mano Carmen Calvo. Porque ¿os acordáis aquello de Alicia Carmen. En el País de las Maravillas, que decía: las palabras significan lo que yo diga? A mí me parece de mucha crispación, pero de una altísima crispación, que Feijóo todavía no se haya sentado a negociar la renovación del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. A mí eso me parece de crispación, es la palabra que le quiero poner. Por supuesto, de pasarte la Constitución por los forros, pero decir todos los días que prácticamente son el partido más constitucionalista de España. A eso es a lo que yo le llamo crispación. Y de eso es de lo que trata la política, de no engañar con estas cosas. Es que tenemos un Consejo General y un Tribunal Constitucional bloqueados con la mayoría de Rajoy, pasándose por el forro la voluntad soberana del pueblo español en las últimas urnas de las elecciones generales. Y alguien me va a decir que eso forma parte de un partido moderado. Marga, yo voy a ti ahora mismo ser. Con este y otros asuntos. No puede ser. Me alegro. Aquí desde la distancia. Te irás a quejar, Marga, te irás a quejar. Estás en San Sebastián. Venga, pero antes una pausa, hora 25. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se va a acostar esta noche sabiendo que sigue siendo el líder de su partido y sigue siendo, por tanto, primer ministro de Reino Unido. Pero el castigo que le han dado los conservadores, sus compañeros, en la moción de censura interna que se votaba esta noche ha sido tremendo. Un 41% de los diputados de su partido han votado para que Johnson se vaya, un 41% de su bancada. Él acaba de decir que es un buen resultado, convincente, dice. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas noches. Buenas noches, así es. La primera reacción de Boris Johnson ha sido negar la evidencia, lo contundente de este castigo. Boris Johnson ha dicho: creo que el resultado es extremadamente positivo. Vamos a escucharle. I think it's an extremely good, positive, conclusive, decisive result, which enables us. Ha sido un resultado extremadamente bueno, positivo, definitivo, que nos permite seguir adelante, unirnos y concentrarnos en cumplir con nuestras tareas. Boris Johnson le han preguntado varias veces durante esa breve entrevista si habrá elecciones anticipadas. Él se ha negado a contestar a esta pregunta. Insiste en que con esto se dejan atrás todas las obsesiones de la prensa, dice él. Eso quiere decir el Partygate, pero este resultado, lejos de despejar las dudas sobre su liderazgo, realmente las acentúa. Y el líder de la oposición, Keir Starmer, ha dicho
el país debe elegir ahora entre los Tories divididos o un partido laborista unido. Como veis, la crisis no se ha solucionado, pero Boris Johnson intenta pasar página a toda velocidad. Veremos a ver otras reacciones dentro del partido. Nos la cuentas mañana, Begoña, gracias. De acuerdo, adiós. Empezamos a cerrar este lunes 6 de junio, Isabel Villar. En República Dominicana, porque han asesinado hoy a tiros al ministro de Medio Ambiente del país. Se llamaba Orlando Jorge Mera, tenía 55 años y lo han matado en su propio despacho, según el portavoz del gobierno. El ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El asesino está ya detenido bajo custodia policial. Y es noticia de la noche también en Estados Unidos: un gran jurado ha acusado de sedición al ex líder del grupo ultraderechista Proud Boys y a otros 4 miembros de la organización por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado. Los 5 tendrán que ir a juicio por este ataque coordinado, dice el órgano, que les acusa de conspirar para impedir por la fuerza el traspaso de poderes en el país. En esa sesión, el Congreso debía certificar la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump. Rafa Nadal está ya en Mallorca. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, está en Mallorca y ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar con ese pie izquierdo. ¿Va a ir a Wimbledon o no? Porque fíjate, hay una cosa que no había logrado nunca antes en su carrera, y es lograr los 2 primeros Grand Slam que llevamos de año. El de Australia lo ganó, el de París lo ha ganado. ¿Podrá ser capaz de ganar también Wimbledon y el US Open? Seguro que es impensable para muchos, pero tratándose de Rafa, hay que preguntarle primero a su pie, porque su cabeza está mejor que nunca. Lo analizamos esta noche en El Larguero. Chao. Hasta luego, Manu. ¿Y la ropa para mañana, Jordi Carbó? Veraniega, de hecho parece que ya hemos entrado de lleno en esta estación, aunque hasta el 21 astronómicamente no lo haremos, pero hay que prepararse para una semana de calor plenamente de verano durante las noches, también las tardes, sobre todo las tardes, pero es que volveremos a temperaturas de plena canícula a finales de semana, con máximas de 35 o 40 grados como algo habitual. Muchas horas de sol, mañana algunas nubes en el Mediterráneo sin más consecuencias, durante la tarde algunas tormentas pero muy localizadas en la cordillera Cantábrica, al sur de la Ibérica y en el Pirineo más oriental. ¿Y este calorazo que se viene en la costa norte también, Carbón? No, porque vamos a tener casi todos los días un ligero viento del norte. En el Cantábrico al final son las huradas, cuando el viento gira muy al sur, cuando se disparan las temperaturas. De momento, como mínimo, hasta mediados de semana no se espera esta situación. Carbó, gracias. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Se están viviendo momentos de tensión dialéctica y argumental en el debate de la campaña andaluza a cuenta de la inmigración, con comparaciones ciertamente xenófobas por parte de la candidata de Vox. Rebolo, ¿es así, verdad? Sí, Aimar, y además cuando menos llamativa en el segundo bloque, en este que aún continúa, la candidata de Vox, Macarena Olona, se ha referido en primer lugar, no ha esperado que pasen los minutos a la inmigración y a la seguridad en Andalucía, y ha comparado Almería, ha comparado la provincia de Almería, en concreto la ciudad de Puche, con Saint-Denis, y asegura que la única diferencia es que nosotros los andaluces no hemos celebrado una final de la Champions. Nunca una mujer, nunca una persona homosexual ha caminado con tanta inseguridad por las calles de Andalucía como en la actualidad. Nunca. Y eso es consecuencia directa de sus políticas irresponsables, las de todos ustedes, de efecto llamada de inmigración ilegal. Ahora están todos muy escandalizados con las imágenes de Saint-Denis. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre Saint-Denis o el Puche o el Ejido? Que en Andalucía no se ha celebrado todavía una Champions. Olona ha pedido la expulsión inmediata de los inmigrantes en destino. Le ha reprochado a Juan Marín que eso no es competencia de Andalucía, y la que está confrontando seriamente en ese aspecto es la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que le ha reprochado a Olona que los prejuicios racistas, dice, que utiliza son los mismos que sufrimos los andaluces en el pasado. Esos mismos prejuicios racistas se utilizaban con la emigración andaluza en cualquier país de Europa. Se decía: los andaluces trabajan poco, los andaluces son delincuentes, los andaluces son huelguistas y son fiesteros. Pues esos mismos tópicos que los andaluces conocemos y que nos han dolido mucho, no los vamos a aplicar con nuestros trabajadores y trabajadoras que vienen aquí a ganarse la vida y a levantar también nuestra economía. Porque a ustedes les estorban los inmigrantes cuando tienen derecho, cuando tienen posibilidad de tener una vida digna, pero no cuando
cogen nuestros productos en el campo y se echan a la espalda uno de los dilemas a los que se está enfrentando ya esta noche todos los candidatos y a los que se van a tener que enfrentar durante el resto de la campaña es el de cómo tratar a Macarena Olona, qué actitud adoptar ante Vox para no dejar pasar determinados mensajes como el que acabamos de escuchar, pero sin contribuir a una estrategia de confrontación y difusión. Una estrategia que tan buenos réditos políticos le da. ¿Qué papel político adoptar? También incluso principalmente el Partido Popular, a los que ellos quieren forzar para que les metan en el gobierno, Margallo. Vamos a ver, el Partido Popular lo que tiene que hacer es exhibir sus 3 años de gobierno, 3 años y medio de gobierno en una situación muy, muy difícil, porque es precisamente esa labor de gobierno el aval para defender lo importante, que es el programa de lo que quiere hacer a partir de ahora. Por tanto, aval y proyecto, y no dejarse distraer de este tema. Decía Pablo, cuestiones territoriales. Claro, las cuestiones territoriales están pendientes y ninguna resueltas. Voy a citar uno, escapándome en contra de lo que he dicho de las elecciones andaluzas. No es tolerable que un gobierno, el gobierno de la Generalitat, diga que no va a cumplir una sentencia de los tribunales que lo obligan a impartir un 25% de enseñanzas en castellano. Pero otro gran tema, que ese sí tiene que ver con Andalucía, es la financiación autonómica. Y este gobierno lleva 4 años desde la moción de censura sin que se haya abordado el problema de la financiación. Temas de pactos de Estado. Las medidas que propuso el gobierno para hacer frente al deterioro económico como consecuencia de la situación, el Partido Popular planteó una medida que ha sido avalada, por cierto, por el mejor economista que tiene el Partido Socialista, que es Jordi Sevilla. La deflactación de la tarifa, que es tan sencillo, quiere decir que si a ti te suben el salario para compasarte a los precios, para que no pierdas poder adquisitivo, no puede ser que pagues más impuestos que antes, porque en términos reales ganas lo mismo, pero pagas más impuestos. Vamos a proponer, supongo que se ha anunciado ya, un pacto sobre la participación de España en la Alianza Atlántica, en un momento en que la Alianza Atlántica se va a tener que redefinir como consecuencia de lo que ha ocurrido, y en un momento en que dentro del gobierno hay 2 escuelas de pensamiento radicalmente distintas. La del Partido Socialista tradicional, que considera que la seguridad es un bien precioso, que la seguridad en este mundo no se logra aisladamente, no era relevante, sino que tienes que estar en la alianza de lo que el ministro de Exteriores llama el Club de las Democracias Libres. Entonces, decir que no ofrecemos pactos de Estado no es verdad. También hemos ofrecido hablar sobre la postura que España tiene que mantener en Naciones Unidas en el Sáhara, en que el presidente del gobierno, en un gesto de autocracia increíble, ni siquiera la consulta con su ministro, no la discute en Consejo de Ministros, lleva a Cortes. Entonces, decir que nosotros no queremos pactar cuando están pasando todas estas cosas, pues realmente me parece pintoresco. Venga, Iglesias Calvo. 2 claves sobre la pregunta que hacías de cómo tratar a la ultraderecha en los debates. Yo creo que está bien contestarles, pero no aceptando su marco. Escuchaba la respuesta de Teresa hablando de los migrantes andaluces. Yo creo que entrar en el marco migración es entrar en el marco que te está poniendo encima de la mesa la ultraderecha. Si esta señora habla de mujeres y gays, hay que decir abiertamente una cosa que es una obviedad. Los mayores enemigos de las mujeres y de las personas LGTBI en España es Vox y la ultraderecha. Y eso hay que decirlo así porque es así, no entrar al trapo que te están tendiendo. Pero el problema no es cómo se les contesta en el debate, sino cómo se diseñan mañana las escaletas de los telediarios y de las principales tertulias. Los responsables de dar voz a la ultraderecha principalmente no son el resto de partidos políticos, son los que deciden las escaletas. Si mañana tenemos una tertulia con 3 horas de raca-raca diciendo que los migrantes son un problema de orden público y nos sacan a gentuza de OK Diario y de otros grupos mediáticos de ultraderecha repitiendo lo que luego repiten los de Vox, ahí tenemos el problema de la ultraderecha, no en cómo le contesten pues los pobres candidatos que en última instancia no pintan nada. Calvo. Absolutamente, absolutamente. Si los medios de comunicación en general, y salvo excepciones evidentemente, consideran que la política y la información política está en el mercadeo de lo que más venda, de lo que más audiencia te dé, en términos puros y duros, esto tiene una deriva que no hay quien la pare.
O sea, que no se trata de quienes estamos ahora en la política seamos mejores o peores que otros que estuvieron antes y otros que vengan después. No, es que no tiene nada que ver con eso. En el Parlamento de nuestro país, en el 98% de las ocasiones se negocia, se transacciona, se llegan a acuerdos y se sacan adelante lo que se necesita para la estabilidad política de este país, incluso atravesando por los vendavales que hemos atravesado. Pero no se pone foco. Se pone foco en la sesión de control, donde si alguien sube el tono y alguien contesta subiendo el tono, pareciera que la política se reduce a eso. Y ese es el terreno de quienes de manera frívola y de manera peligrosa están en la política diciendo barbaridades. Vox no lleva ni programa electoral. Un folleto con 10 puntitos para gobernar un territorio como Andalucía, que tiene 8,5 millones de habitantes y que es prácticamente un poco más o menos un cuarto de población, un cuarto de territorio de un país como el nuestro. Pues es que aquí hay una gran responsabilidad en la que todos tenemos que ayudar en la misma dirección. No puede ser un debate cuál es la manera en la que va a hablar el hijo de Macarena Olona, porque nos la refanfinfla a todos los andaluces. A los andaluces nos gustaría que nuestra sanidad pública, que en un momento determinado, yo estuve 8 años en el gobierno de Andalucía, 8 años, y era la joya de la corona de la sanidad pública española, que ya era buenísima en el contexto internacional, y era la mejor de nuestro país. En este momento es la penúltima. De eso es de lo que tenemos que hablar. Sí, ranking de todas las comunidades autónomas por las ratios con las que evidentemente se barema esta cuestión. De eso es de lo que tenemos que hablar. Pero es muy importante, y coincido con Pablo, en que si eso es lo que vende audiencia, puede que eso no es lo que gana democracia. Vende audiencia y pierde la democracia. Vamos a hablar, por eso nosotros, imagino que los tres, yo al menos desde luego, valoramos mucho que este rato de los lunes por la noche, en fin, con nuestras cosas, porque es lógico, pero con el respeto y el cariño que nos tenemos, nos digamos cosas que tienen que ver con contenidos de la política. No quiero que se nos pase este lunes por la noche sin preguntaros qué creéis que hay que hacer ante un problema que las familias están encontrando cada día más, y es el surtidor. Ir al surtidor y se están encontrando con una gasolina del 95 que cuesta ya de media 2,07 €. O sea, en una semana se ha encarecido 10 céntimos y 8 céntimos se ha encarecido el diésel. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, Yone Belarra creo que ha hecho una propuesta muy sensata de hacer un bono de transporte de 10 euros. Me consta que se está estudiando en el gobierno y que puede llegar a un acuerdo. Y desde luego estamos en una situación en la que muchísimas familias pues no pueden salir a trabajar, no pueden desplazarse a su centro de trabajo porque no pueden pagar la gasolina. Y yo creo que ahí toca responder con toda la claridad y con medidas efectivas. Margallo, ¿qué hacemos ante esto? Vamos a ver, lo primero es que hay que saber lo que va a pasar. Todos los estudios dicen que vamos a necesitar en estos 10 años que vienen más energía. De hecho, vamos a consumir un 1,7% más de energía a nivel mundial, y cuando se habla de energía hay que hablar siempre a nivel mundial. Segundo, que los precios de la energía van a estar altos, con independencia de los dientes de sierra que estamos viendo ahora. Tercero, que las soluciones transitorias es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo soy partidario del tema de la excepción ibérica, porque es verdad que somos una isla energética, porque el gobierno no hizo los deberes de la interconexión con Francia, pero eso tiene un truco. Es que la diferencia entre el coste real del gas, que hoy está en 78 € el megavatio, y lo que se va a computar a efectos de la energía, que son 50 € por megavatio, eso va a ir a un déficit que vamos a pagar en la factura todos los consumidores. Es decir, se aplaza esto probablemente hasta las siguientes elecciones. Aquí hay que ir a soluciones de verdad, y esas soluciones de verdad pasa por acabar con esa excepcionalidad, por conectarnos con los mercados europeos, poniendo en marcha la conexión con Cataluña, que está por hacer. Como he dicho alguna vez, en 2015, cuando yo hice el informe sobre el tema, faltaban 113 kilómetros de conexión que costaban 100 millones de euros. Tenemos ahí Argelia, tenemos a Nigeria, que está haciendo un gasoducto que va a ir a Marruecos y probablemente a España. Esas son las soluciones de futuro, y hay que revisar
todo el tema de la fiscalidad, porque es que la izquierda sigue empeñada en mantener el viejo canon de que hay que castigar el uso de combustibles fósiles, y la gasolina lo es, como lo es el diésel, para favorecer la transición a una energía verde. Eso hay que hacerlo, pero con prudencia. Si usted sigue cargando impuestos, el IVA, los impuestos especiales sobre hidrocarburos, etcétera, la gasolina será muy cara porque el coste de la energía va a aumentar, los costes de emisión van a aumentar y los impuestos, las excisas sobre hidrocarburos van a aumentar. Entonces hay que revisar todo el cuadro impositivo, Carmen teniendo en cuenta esos datos, Carmen. El bono está muy bien, pero eso lo llevamos a déficit y tenemos un déficit estructural del 5%. Vamos a ver, yo creo que esta situación que nos ha provocado la invasión de Ucrania ha venido en el peor momento. Es antes, Carmen. No, José Manuel, escúchame que no he terminado de decir lo que quería. Quería decir que viene en el peor momento donde Europa y el gobierno de España, por supuesto, empezaban a tomarse muy en serio, a dar paso firme al giro verde que hay que darle al modelo económico, que tiene que ver mucho con esto. Ha venido en el peor momento, porque cuando ahí se empezaba en serio a tomar muchas decisiones, ahora de repente estamos incluso en una coyuntura en la que algunos países van a tener que volver a utilizar viejas energías porque no podemos seguir en ese camino. Yo creo que hay que actuar en las dos líneas. Hay que eso no abandonarlo, mirar a largo plazo algunas decisiones de fondo, que yo creo que lo de la excepción ibérica, que parece que al final va a ser excepción para todo, visto lo visto, por lo que vamos viendo, y luego hay que tener también decisiones rápidas de coyuntura. Pero yo aquí quiero anotar una cosa. Sé que el gobierno la semana pasada dijo que no a esto, pero yo creo que hay que repensarlo. Hay que hacer algo, pero realmente para las rentas bajas, realmente para la gente que tiene una complicación económica importantísima para pagar esto. Porque en las rentas altas es verdad que puedes prescindir de algunas cosas o que las puedes pagar perfectamente, porque yo creo, y en esto coincido, José Manuel, contigo, que hay que ir mirando también la deuda que tenemos. Claro. Y hay que tomar decisiones de este tipo de una manera mucho más segmentada, realmente donde sabes que tienes que acudir porque hay gente que utiliza energías para ir a trabajar que prácticamente no las puede pagar. Oye, hablaremos largo y tendido de esto. Pero hay un tema de coyuntura que es un apunte. Es verdad que el tema ruso ha contribuido a que suba el precio de la energía, pero también es verdad que China está creciendo mucho menos de lo previsto, está demandando menos energía y por lo tanto está de alguna manera compensando, debilitando el otro efecto. Decía que hablaremos largo y tendido sobre esto, pero no quiero que termine el Agora sin contaros la última del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Conchito. Se llama José Luis Concepción. Pablo Iglesias se acuerda de él, porque este señor es el que dijo que la presencia de Podemos dentro del gobierno ponía en solfa la democracia. Bueno, eso fue el año pasado. Ahora, en una entrevista con el Diario de Burgos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha comparado al Partido Comunista con el partido nazi. Y uno de los vocales del Poder Judicial le ha pedido ya al presidente del órgano, a Carlos Lesmes, que actúe contra él. Isabel Villar. La vocal, la propuesta de Izquierda Unida, ha mandado un escrito pidiendo a la Comisión Permanente del Poder Judicial que tome medidas contra este magistrado al que acusa de violentar su deber de ser imparcial, con esa comparación que hizo en la entrevista con el Diario de Burgos, cuando el periodista le preguntaba precisamente a José Luis Concepción por sus palabras, diciendo que la democracia se ponía en solfa por la presencia del Partido Comunista, dijo en el gobierno. Le pregunta el redactor si un año después sigue pensando lo mismo y él responde: no lo digo yo, lo dice la historia, el comunismo ha generado en el mundo más de 110 millones de muertos. El periodista le recuerda que el Partido Comunista es un partido político legal que se presenta con normalidad a las elecciones, y Concepción responde: también el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, llegó al poder en las urnas en Alemania en el 33 y no hay que recordar las consecuencias de su victoria. Una comparación que le ha valido el reproche de esta vocal. Ya el año pasado el Poder Judicial abrió al magistrado una investigación interna por eso de poner en solfa la democracia. El órgano amparó las palabras en la libertad de expresión. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Salga como salga la votación respecto al primer ministro británico Boris Johnson,
Lo más interesante es conocer el procedimiento que utilizan los partidos políticos en el Reino Unido para deshacerse de un primer ministro cuando creen que perjudica los intereses generales de la organización o sus expectativas electorales. En muchos países europeos es casi inconcebible plantear esa maniobra cuando el partido en cuestión está en el poder, es decir, cuando tiene clara mayoría parlamentaria y controla sin problemas el gobierno. En el Reino Unido la cosa es distinta. Son los propios diputados del grupo gubernamental quienes pueden convocar una votación interna, echar a su primer ministro y proponer en el Parlamento sobre la marcha a otro miembro de su partido para sustituirle. Lo han hecho bastantes veces a lo largo de su historia e incluso cuando no consiguen echarle en ese primer golpe, si el número de votos en contra ha sido alto, lo habitual es que el primer ministro en cuestión termine marchándose o convocando nuevas elecciones. Es como si en España no hubiera hecho falta una moción de censura presentada por la oposición para echar a Mariano Rajoy por la corrupción probada en su partido, sino que hubieran sido los propios diputados populares quienes hubieran considerado que hacía falta un gesto de dignidad cara a sus electores y que tenían que encontrar otro primer ministro que no estuviera relacionado con la historia reciente del PP. Inconcebible, ¿verdad? Pues es una pena. Punto y 25. ¿Con qué vamos esta noche en el larguero, Manu? ¿Te puedes creer que ya hay gente en Tenerife a esta hora de la noche haciendo cola para ver cuándo abren las taquillas y conseguir una entrada para la eliminatoria de ascenso a primera? ¿En serio? Pues créetelo, porque hay gente. Venga, pues lo contamos ahora. José Manuel García Margallo, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene vuelve. Adiós, Margallo. Disfruta. Francia, os contaré Francia con detalle. Venga, un abrazo. Descansen, señores. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.